Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. ¿Qué tal? Buenos días. El acuerdo para el alto el fuego en Gaza es ya una realidad. Después de más de 6 horas de reunión, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha aprobado esta medianoche la tregua. Es la celebración esta madrugada en un campo de refugiados en Cisjordania. Con 24 votos a favor y 8 en contra, el Ejecutivo israelí ha dado el visto bueno pasadas las 12 de la noche a un pacto con Hamás que ha estado en la cuerda floja por las presiones internas del sector más duro del gobierno de Netanyahu, pero que finalmente va a entrar en vigor este domingo. A partir de mañana, Israel se compromete a dejar de bombardear la franja de Gaza y a intercambiar una serie de rehenes por presos palestinos. Según la última lista difundida, en esta primera fase del acuerdo, Hamás va a liberar a 33 secuestrados, mientras que el gobierno de Netanyahu va a dejar en libertad a 95 palestinos encarcelados. Enseguida nos vamos hasta Oriente Próximo con todos los detalles, pero antes el tiempo para este inicio de fin de semana en el que a esta hora hace mucho frío en buena parte de España, con temperaturas bajo cero en bastantes zonas del interior y norte del país y termómetros que apenas superan los 0 grados en el sur. Eso sí, estos van a ir subiendo a medida que vaya pasando el día. María Ibáñez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Valores bajo cero a esta hora en 7 comunidades autónomas: en Galicia, Castilla y León, Navarra, en Aragón, en el interior de Cataluña, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. Hasta los 8 grados bajo cero marcan los termómetros en el norte de Guadalajara. En cuanto a las máximas, no habrá muchos cambios. Sí subirán ligeramente en el Mediterráneo, donde se alcanzarán los 16 grados en Tarragona o los 15 en todo el archipiélago balear. En el sur, en Málaga, se esperan máximas de 17 o de 21 en Santa Cruz de Tenerife. En el resto del país, los valores rondarán los 10-13 grados. El cielo estará despejado, salvo en el este. Habrá nubes dispersas que podrían descargar lluvias puntuales en Baleares y en Melilla. Es sábado, es 18 de enero y así empieza este Matinal SER con David Nieto y Nick Sutherland en la técnica y Manuel Reyes en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Enviado especial de la cadena SER a Jerusalén, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Como decíamos, el alto el fuego en Gaza es definitivo. Después de estar prácticamente toda la tarde reunidos, esta medianoche la mayoría del gobierno de Netanyahu ha dado el sí, pese a las presiones del sector más ultra. Y este domingo va a entrar en vigor la tregua acordada con Hamás, la segunda desde que la guerra empezó hace más de 470 días. Sí, ha sido ya en la madrugada de este sábado cuando ha llegado ese comunicado ansiado por las familias de los rehenes y los gazatíes en solo 2 frases, a la 1:20 de la madrugada local, 1 hora menos en España, y después de casi 10 horas reunidos los ministros de Netanyahu han dado ese visto bueno al acuerdo para el alto el fuego. Hace 14 meses que se produjo la única pausa humanitaria y un intercambio parecido de rehenes por presos palestinos. Fue en noviembre del 23 y duró solo una semana. Pero para llegar a este acuerdo, que entrará en vigor en unas 28 horas, Netanyahu ha tenido que sortear muchas presiones y divisiones internas. Cuando llegó el momento de votar, 24 ministros votaron a favor y 8 ministros votaron en contra. Es decir, no solo los 2 más radicales que ya han anunciado que abandonarán el acuerdo. A partir de aquí, el seguimiento de los puntos pactados también será supervisado por los mediadores como Qatar. El ministro de Exteriores catarí, donde se anunció el acuerdo el pasado miércoles, afirmaba esta noche en Al Jazeera que tanto Qatar como los otros mediadores clave como Egipto y Estados Unidos van a monitorizar el cumplimiento del acuerdo en esta primera fase que durará 6 semanas y que seguirán intentando que el alto el fuego sea duradero. Y ahora, Nico, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Cuáles van a ser? Porque tanto en un bando como en otro ya se están preparando para recibir mañana a los rehenes y a los presos liberados, ¿no? Sí, ya están los soldados en los distintos pasos fronterizos, 3 que están habilitados en estos momentos en la Franja de Gaza, helicópteros para traslados urgentes, el hospital de Beerseba, el más cercano, ya está listo, y otros 2 en Tel Aviv, es decir, un operativo muy parecido al de noviembre del 23. Lo que se sabe es que en el primer día del acuerdo, el domingo, 3 rehenes israelíes serán liberados y otros 4 al 7º día. Según el pacto, no se espera que las fuerzas israelíes se retiren de Gaza hasta que todos los rehenes sean devueltos, pero permitirá a los residentes de Gaza regresar al norte de la franja. Se ha publicado ya la lista de los 33 rehenes de Hamás y las familias aquí están ansiosas.
¿Cómo se llama? Esta madre que tiene a 2 hijos secuestrados sabe que en la lista está uno de ellos y tiene angustia por saber si el otro está vivo o muerto. También Israel ha publicado esta noche, Javier, una lista inicial de los primeros 90 presos palestinos que serán liberados. En esto sí que hay una novedad. Israel dice que esta vez no los va a entregar a la Cruz Roja para que los traslade desde la prisión hasta el centro de Ramallah, como pasaba la última vez. Quiere evitar esas escenas de selección del pueblo palestino, de recuperar a esos 90 presos, entre los que hay 10 niños, 10 menores de edad. No será la Cruz Roja como en la anterior ocasión, así que veremos cómo se activa el dispositivo. A partir de las 12 de la mañana, ya mañana, se paran las bombas en teoría sobre Gaza, casi 49.000 muertos después. Pues con cualquier novedad volvemos contigo, Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. Todo esto, como nos cuenta Nico, entra en vigor dentro de unas horas. Y esta noche el ejército hebreo ha seguido bombardeando una franja de Gaza en la que casi han muerto ya 47.000 palestinos y en la que, según la OMS, hasta 12.000 pacientes necesitan ser evacuados. Manuel Reyes, buenos días. Buenos días. Los ataques han continuado en Ciudad de Gaza, donde los bombardeos han provocado incendios, y al sur de la franja, donde un ataque llevado a cabo por un helicóptero ha dejado esta noche 5 muertos en el campamento de refugiados de Al-Mawasi, cerca de la ciudad de Khan Yunis. Los muertos, desde que se anunció el alto el fuego el miércoles, superan ya los 120. En Palestina, pero fuera de la franja, en la Cisjordania ocupada, una incursión militar hebrea ha provocado al menos un herido de bala. Además, los ataques no solo se han producido contra Palestina. En el sur del Líbano se han escuchado explosiones, aunque en este caso no se conoce si hay fallecidos. En Yemen, los hutíes se han unido al alto el fuego, aunque un portavoz ha declarado que acaba la guerra, pero no el conflicto. Sobre estos ataques israelíes le han preguntado al negociador de Donald Trump y futuro coordinador de la Casa Blanca para Oriente Próximo. Brett McGurk ha defendido esta noche que los ataques pueden continuar porque el alto el fuego aún no ha comenzado. Precisamente gran parte del debate político de estos últimos días aquí en España está girando en torno a la guerra en Gaza y a las palabras, primero del presidente valenciano, Carlos Mazón en particular, que ha comparado el dinero que España va a enviar a Gaza, 24 millones de euros, con los 16.000 millones de euros que el gobierno va a movilizar en ayudas directas a los afectados por la DANA, y después también de la declaración del Partido Popular en general, diciendo que si pides las ayudas en árabe, te llegan antes. A esto ha contestado hace unas horas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Que no se puede banalizar la muerte de 45.000 personas, sobre todo mujeres, niños y niñas, añadiendo aún más dolor a las víctimas de la DANA de Valencia para tapar la incompetencia del presidente de la Comunidad de Valencia y del partido político que le apoya. Esto ha dicho Sánchez después de que este viernes Mazón, lejos de retractarse de sus palabras, haya insistido en la misma idea. Me alegro mucho por la gente de Gaza que va a recibir esa ayuda del gobierno. Nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestros centros de salud nos los vamos a reconstruir nosotros solitos, lo cual me parece inédito. Por cierto, que Mazón ha estado en un acto en la Universidad de Alicante, que es su ciudad natal, en el que algunos asistentes le han abucheado y le han dicho lo siguiente. ¡Vergüenza! Y mientras que el presidente valenciano sigue con la estrategia, en el PP nacional hay quienes no terminan de ver el mensaje racista difundido por el partido en redes, pero tampoco se desmarcan, ni blanco ni negro. Borja Semper en Telecinco. No comento nunca Twitter. Creo que es un escenario absolutamente tóxico en el que el lenguaje se aleja de lo que yo considero que debe ser el lenguaje político. Yo creo que más no es una cuestión de desmarcarse o estar de acuerdo, sino que compartimos el fondo, absolutamente. El fondo de lo que estamos reclamando. La respuesta de Pedro Sánchez que escuchábamos ha sido desde Asturias, donde este viernes ha estado abriendo el Congreso de los Socialistas allí, en un fin de semana en el que también se celebran los congresos en Extremadura y en Castilla-La Mancha, donde el líder socialista se va a ver con uno de sus varones más críticos, con Emiliano García Paje. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sánchez ha decidido volcarse con sus varones para poner el PSOE a punto y lograr su objetivo de recuperar el poder autonómico como antesala de las generales de 2027. Ayer estuvo con Adrián Barbón, el reelegido líder de los socialistas asturianos. Eso se daba por hecho, pero hoy le veremos arropando a García Paje en Toledo. El líder del PSOE en Castilla-La Mancha es su principal crítico ahora mismo dentro del partido, pero también es el único presidente autonómico socialista con mayoría absoluta. En Ferraz reconocen que, más allá de las discrepancias, lo prioritario ahora es fortalecer el partido y mostrar unidad para ganar en 2027. Y esa es la tarea que volvió a encomendarle ayer Sánchez a los suyos: ganar para poder seguir haciéndole frente a la ultraderecha y a los poderosos, dijo, con políticas progresistas. Podrán tener al hombre más rico del planeta, podrán tener algoritmos y dinero,
pero no tienen en democracia lo más importante, que es el poder del voto, el poder de la gente. Y cuando llegue 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista. Hoy estará en Toledo y mañana Sánchez culminará en Extremadura este primer fin de semana de congresos regionales. En Plasencia arropará al también crítico Miguel Ángel Gallardo, que acaba de ser reelegido imponiéndose a la candidata favorita de Ferraz. Mientras, en Andalucía, hoy se va a confirmar que María Jesús Montero se convierte en la nueva líder del PSOE en su federación más importante, tras confirmar su rival, que no ha logrado los avales necesarios. Gracias, Ana. Entre las discrepancias que ha hecho públicas García Page destaca su oposición a la ley de amnistía, y su encuentro hoy con Sánchez va a llegar en un momento de alta tensión en las relaciones entre el PSOE y Junts. Este viernes, el líder del partido independentista, Carles Puigdemont, ha anunciado que suspende las negociaciones abiertas con los socialistas hasta que no se reúnan ambos partidos en Suiza bajo la supervisión de un mediador internacional, para así ver si se está cumpliendo con el acuerdo de investidura. Junts, por tanto, lanza un nuevo aviso, aunque no rompe con todo pese a las amenazas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los independentistas habían amagado con volar todos los puentes con el gobierno. Nosaltres, a partir d'avui, suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. Pero finalmente Puigdemont se ha quedado un paso atrás. El expresidente de la Generalitat suspende las relaciones y las negociaciones con el PSOE sobre cuestiones sectoriales, incluidos también los presupuestos generales del Estado. Dice que se levanta de la mesa, pero al mismo tiempo pide a los socialistas una reunión urgente en Suiza con el mediador internacional. Ferraz ya busca fecha para esa cita que ambas partes vienen celebrando todos los meses. En la Moncloa, por tanto, rebajan las advertencias que de nuevo lanza Puigdemont. Cree que su intervención no cambia nada porque Junts no ha dado portazo definitivo a la relación y la negociación de las cuentas en realidad no se había iniciado a la espera de cumplir con los compromisos pendientes. Por eso en el Ejecutivo se insiste en que el diálogo se mantiene. Respetamos la posición de Junts, pero también quiero transmitir nuestra voluntad decidida de seguir apostando por el acuerdo, por el diálogo, porque... Lo que evita la Moncloa por ahora es concretar en qué momento Sánchez pondrá fecha a la reunión presencial que le demanda Carles Puigdemont. Pues así están las cosas en el tablero puramente político, pero la actualidad también ha vuelto a pasar este viernes por el plano judicial y en concreto por la investigación sobre la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Este viernes hemos conocido que el correo en el que Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales fue enviado por su abogado a más destinatarios de los que se conocían hasta ahora, antes de que lo tuviera el fiscal general y de que se publicase. Porque este correo también fue enviado a un mail genérico de la Abogacía del Estado, lo que multiplica exponencialmente el número de personas que tuvieron acceso a él. Pedro Jiménez. Los apuntalados indicios contra el fiscal general y dos de sus estrechos colaboradores, como los filtradores del correo del novio de Ayuso, que sirvió para desmentir el bulo que fabricó el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se están agrietando. El fiscal que investigó al comisionista ha declarado en el Supremo que el correo con la confesión de Alberto González Amador, que llegó a Fiscalía el 2 de febrero, se envió también a la Abogacía del Estado. En el caso de la Fiscalía, además, llegó a la cuenta genérica a la que tienen acceso más de 400 personas. Desde allí alguien se lo reenvió a Salto, por ser el fiscal asignado a la causa, y una tercera persona lo imprimió y dejó una copia encima de la mesa de su despacho que comparte con otros 3 fiscales, donde estuvo 24 horas. A este esparcimiento del origen de la filtración hay que sumar el testimonio de los periodistas de la SER, El Diario.es y El Mundo, que publicó la versión de La Puerta del Sol de que fue la Fiscalía quien había ofrecido un pacto al empresario cuando todo sucedió al revés. Todos tuvieron el contenido del documento que se investiga antes que el fiscal general. Además, también hemos tenido acceso a los WhatsApps que aportó en su declaración el pasado 8 de enero Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, con los que se observan dos cosas. Una, que Rodríguez mintió cuando les dijo a los periodistas que era la Fiscalía quien le había ofrecido un pacto al novio de la presidenta madrileña, pero que todo se había parado por órdenes de arriba. Y dos, que también llama la atención, el nombre con el que en ese momento él, Miguel Ángel Rodríguez, tenía guardado a González Amador en el móvil. Alberto Quirón. Pedro. Miguel Ángel Rodríguez ha entregado al juez los 2 mensajes que recibió de Alberto González Amador, Alberto Quirón, como viene en su agenda, reenviados presumiblemente por el abogado del novio de Ayuso, que en aquellas fechas buscaba frenéticamente un pacto para cerrar su causa abierta por fraude fiscal. En el primero, el letrado escribe que todo sigue en pie y confía en que haya acuerdo y la causa abierta contra el comisionista acabe con un único condenado de todos los encausados y una pequeña multa para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El segundo
segundo es el pantallazo del correo con el que el fiscal responde al acuerdo de pacto que le propuso este abogado y que Rodríguez usó para fabricar el bulo de que la Fiscalía era quien había ofrecido un pacto cuando todo sucedió al revés. Y hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ojo a las palabras que ha dicho este viernes Ayuso desde Perú. Más que ver este lugar donde hay población que está sumida en la pobreza y sin embargo es alegre, es amable, es humilde. Eso hace una forma de ver el mundo que nos representa a todos. En Perú hay población que está sumida en la pobreza y sin embargo es alegre, amable y humilde. Debe ser que en España o en Madrid la gente que no tiene dinero es de otra manera o tiene otro ánimo. En fin, sobre la economía española, el Fondo Monetario Internacional ha actualizado sus previsiones y mientras que Europa crece menos, España lo va a hacer más, hasta un 2,3% este año. Informa Jordi Fábrega. 2 décimas ha mejorado el Fondo Monetario Internacional su previsión de crecimiento para España tanto en 2024 como en 2025. Su responsable del Departamento de Estudios ha destacado los fundamentos económicos de España. Spain benefited in terms of its economic performance from the strong fundamentals. Dice que la economía de España se beneficia de unos fundamentos sólidos, además de una mejora del mercado laboral. Buenas noticias para España que contrastan con el estancamiento para el resto de Europa, porque el Fondo Monetario no prevé que ninguna de las grandes economías europeas, ni Alemania, ni Italia, ni Francia, llegue a crecer este año un 1%. Aún así, la gran preocupación en la calle sigue siendo la de encontrar una casa donde vivir a un precio razonable, algo que esta semana ha vuelto a estar en el centro del debate desde que empezó. El lunes el Gobierno expuso las 12 medidas en materia de vivienda que pretende implantar para hacer frente a la situación que se está viviendo. Entre ellas, que los propietarios que alquilen su casa según el precio asequible fijado por el Ministerio, que es bastante inferior al valor de mercado en muchos casos, podrán no pagar ningún impuesto por esa vivienda, o un sistema de avales públicos en el que la idea es que el Estado corra con los gastos en caso de que un inquilino deje de pagar el alquiler y así dar más seguridad a los propietarios. Y es precisamente en este aval donde queremos profundizar hoy. Compañero de Economía, Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Vamos a explicar cuál es la idea del Gobierno, porque lo que hay que aclarar es que esta medida tiene que pasar primero por el Congreso, con lo que eso conlleva teniendo en cuenta la dificilísima aritmética parlamentaria, y que en caso de salir adelante, estos avales se van a conceder en situaciones muy concretas, aunque el Ejecutivo ha dicho muy poco y todavía todo esto está bastante en el aire. Sí, de hecho, lo poco que sabemos es que no cubrirá ni a todos los propietarios, solo a los que alquilen a precios asequibles, ni tampoco a todos los inquilinos. Cuando preguntamos cuáles son los colectivos vulnerables a los que irá dirigido este aval, con los propietarios que alquilen a personas menores de 35 años. Fuentes del Ministerio nos remiten a las declaraciones del lunes del presidente del Gobierno. A ellos, a los menores de 35 años, el Estado les cubrirá durante el tiempo que no puedan pagar, no se detalla de momento cuánto, y les dará además garantías en caso de que no puedan firmar un contrato de alquiler, es decir, les avalará si no son capaces, por ejemplo, de hacer frente al pago de una fianza o no tienen el contrato indefinido que se exige en la mayoría de casos para poder alquilar. Lo cierto es que hay mucha falta de concreción en los detalles y también en los tiempos. ¿Cuándo llegará a tierra todo lo anunciado? Eso es lo que se le ha preguntado una y otra vez esta semana a la ministra Isabel Rodríguez. Pues lo antes posible. Y lo antes posible lo que nos permitan los trámites parlamentarios. Y ese es un escollo que podría obstaculizarlo todo. Por delante queda mucha negociación política que podría incluso llegar a bloquear la medida, una de las más importantes de todo el paquete anunciado esta semana. Pero esta iniciativa, Pablo, no es un invento de España, sino que es una réplica de algo que ya se hace en Francia, ¿no? Se llama Garantie Visale y allí en caso de impago el Estado francés paga al propietario en 20 días y si el inquilino sigue sin abonar lo que debe, puede llegar a ser desalojado. Sí, y es que el modelo español, dice el Gobierno, se inspirará en el francés, así que nos hemos asomado a nuestro país vecino para ver cómo funciona allí. Visale c'est une caution locative gratuite en quelques clics. Estos avales en Francia van destinados no solo a jóvenes de entre 18 y 30 años, sino también a empleados temporales o a todos aquellos franceses que ganen menos de 1.500 euros al mes. Con esta protección, el Estado abona allí a los propietarios la mensualidad del alquiler en un máximo de 20 días desde que notifican el impago. Y nos hemos preguntado en qué situación quedan los inquilinos. Bueno, pues tienen que devolver el dinero a las arcas públicas en un máximo de 2 meses, dependiendo
dependiendo de su situación financiera, y si no lo hacen, la justicia interviene y puede llegar incluso a desalojarlos. Así funciona en Francia y eso, Liébana, puede darnos algunas pistas sobre cómo puede articularse este sistema si finalmente sale adelante aquí en nuestro país. Anzola, gracias. A vosotros un abrazo. 7:19, 6:19 en Canarias, 40 segundos. Si les hablamos del negocio de la gestación subrogada en España, pese a que es ilegal en nuestro país, y de las últimas novedades sobre la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Contestar a tu grupo de amigos, leer las noticias y llamar a tu madre para decirle que la echas de menos. Ahora puedes estar informado sin renunciar a nada que te importe. Conoce lo más destacado del día en pocos minutos de una manera sencilla y rápida con El País Express. Descúbrelo gratis de forma limitada, en colaboración con Renfe. Tu tiempo importa. Si tu revolución ya no está fuera, quizás está dentro. Nuevo Citroën C3 con asientos Advanced Comfort, maletero de 310 litros y toda la tecnología que necesitas. Desde 15.240 euros, elige gasolina, híbrido o eléctrico. Descúbrelo ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. Matinal Cadena Ser. Javier Liébana. Es noticia que les adelanta hasta ahora la cadena SER. El Ministerio de Igualdad está estudiando emprender acciones legales contra las agencias de gestación subrogada, contra las empresas que facilitan a españoles acceder a vientres de alquiler en el extranjero. Según los últimos datos disponibles, en España se han registrado más de 3.000 niños de esta forma desde el 2010. Ahora, Igualdad quiere limitar la publicidad de un negocio que facturó más de 3 millones de euros en el último año, en el que hicieron públicas sus cuentas. Adrián del Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Liébana? Buenos días. 3 millones de euros entre las 3 empresas que tienen sede en España, pero es que la mayoría de agencias de intermediación tienen su sede fiscal en el extranjero, por lo que sería todavía más dinero. Según ha podido saber la SER, el Ministerio de Igualdad está terminando un informe en el que estudian qué acciones legales se pueden tomar contra la actividad de estas empresas. Una actividad que, como explica la profesora de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco, Itziar Alcorta, es ilegal. La intermediación está condenada por el Código Penal y está prohibida en España, pero se hace. Si estas técnicas se pueden acceder y estos intermediarios están operando, es precisamente porque nadie las ha denunciado. El ministerio que dirige Ana Redondo ya publicó un informe sobre cómo estas empresas se publicitan, algo prohibido desde 2023 por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Ahora, Igualdad estudia cuáles son las medidas legales que puede adoptar contra las empresas que la incumplan. Gracias, Adri. Toda esta información la tienen ya ampliada en nuestra web, en cadenaser.com, y el reportaje completo con testimonios lo pueden escuchar a partir de las 10 de la mañana en el podcast Crónica 24/7. La red social TikTok ha anunciado esta noche que a partir de mañana no va a permitir acceder a su aplicación a los más de 170 millones de estadounidenses que la tienen descargada. Esto a menos de que Joe Biden asegure que no va a haber sanciones para la empresa tras ser prohibida en el país. Es el último movimiento de este culebrón y que llega después de que este viernes el Tribunal Supremo estadounidense haya ratificado esta prohibición de TikTok en Estados Unidos a partir de este domingo. La novedad aquí es que hasta lo anunciado esta noche, los usuarios que tuviesen descargado TikTok iban a poder seguir utilizándolo, aunque sin tener acceso a las últimas actualizaciones. Pero con esto que ha dicho la empresa, el escenario cambiaría. Pero es que la incertidumbre es todavía mayor porque el lunes Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y Trump ya ha dicho que no tiene la decisión tomada. Y además, el consejero delegado de TikTok está invitado a su toma de posesión. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, a pesar de prometer mano dura contra China, la simpatía de Donald Trump por TikTok es conocida. Y le tiene una especial predilección porque dice que le ayudó con el voto joven en las pasadas elecciones. Ahora, tras el fallo unánime del Supremo, asegura que necesita tiempo para revisar la situación y que tomará una decisión en cuanto antes. I want to thank President Trump for his commitment to work with us. Y el consejero delegado de TikTok le daba las gracias por su voluntad de llegar a un acuerdo para evitar su cierre, aunque la situación sigue siendo muy incierta para usuarios, para políticos y para empresas. La ley prevé multas de hasta $5.000 por usuario a las compañías que ofrezcan acceso a esta plataforma y la indignación crece entre los creadores de contenido. Esta TikToker, por ejemplo, maldice al gobierno porque dice que les están dejando sin ingresos y se agarra a la libertad
libertad de expresión por encima de la seguridad nacional, que es lo que impulsó, de hecho, esta ley promovida por demócratas y republicanos ante la sospecha de que el gobierno chino espía, manipula contenido y accede a datos de millones de estadounidenses. Y sin salirnos de las redes sociales, la Unión Europea ha ampliado su investigación sobre la red social X, lo que antes era Twitter, para determinar si la empresa de Elon Musk, que es ahora la mano derecha de Trump, violó las normas de moderación de contenido de Bruselas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Bruselas mantiene en el punto de mira a la red social X y amplía ahora la investigación abierta desde diciembre del año 2023 bajo el paraguas de la Ley de Servicios Digitales. La Comisión quiere saber si el sistema de recomendación de contenidos, un sistema a través de algoritmos, infringe la normativa comunitaria. Por eso pide ahora información adicional sobre los cambios en el uso de esos algoritmos, ante la sospecha de que estuviera favoreciendo la exposición de unos contenidos sobre otros. El anuncio llega una semana después de que el magnate entrevistara a la candidata de Alternativa para Alemania, aunque en la comisión han evitado precisar si la ampliación de la investigación es un efecto de la polémica entrevista. La red social tiene ahora hasta el 15 de febrero para enviar esa información. En Reino Unido, la policía ha cerrado un bar del Parlamento británico por un supuesto caso de sumisión química a una mujer. Londres, Lucas Font. Fue el pasado 7 de enero cuando ocurrieron los hechos. Una trabajadora se encontraba en el Strangers Bar del Parlamento, uno de los bares más frecuentados por los diputados, cuando su bebida fue presuntamente adulterada. Unos hechos que ya están siendo investigados por la Policía Metropolitana y que han provocado el cierre preventivo del establecimiento a partir del próximo lunes hasta que se revisen los procedimientos para garantizar la seguridad de los trabajadores. Por ahora no se han producido detenciones, pero el caso ya ha puesto el foco sobre el excesivo consumo de alcohol en Westminster, una práctica frecuente que ha provocado comportamientos inapropiados en repetidas ocasiones, según un informe publicado por el propio Parlamento el año pasado. Varios diputados han pedido que se revise la venta de alcohol en el edificio con el objetivo de mejorar las normas internas y las prácticas de trabajo. Y en medio de esta ola de frío, uno de los países que peor lo está pasando es nuestro vecino, Portugal, porque se trata del país de la Unión Europea que registra mayor pobreza energética. Nos lo cuenta Brais Suárez. Pues sí, por una parte se debe a que alrededor de la mitad de las viviendas son anteriores a 1980, con pésimo aislamiento. Esto requiere mayor gasto energético y, dados los precios de la energía y el bajo poder adquisitivo de muchos portugueses, pues el resultado es que la gente pasa mucho frío en casa. Justo lo contrario ocurre en verano y es, si cabe, la mayor preocupación a corto y largo plazo, teniendo en cuenta la tendencia de las crisis climáticas. En cifras, un 87% de viviendas no alcanzan los mínimos de eficiencia energética según los estándares y hasta un 30% de la gente sufre humedades y moho. La suma de todo esto es un problema de salud pública que ahora mismo está disparando los ingresos hospitalarios por virus respiratorios. De hecho, varios hospitales ya han decidido aplazar operaciones no urgentes para recibir a pacientes que llegan de urgencia. Hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net. En Matinal, los deportes. El Español coge oxígeno y sale del descenso a costa del Real Valladolid en el duelo por la parte baja que ha abierto una nueva jornada de Liga en la que hoy Atlético y Barça coinciden jugando en Madrid. Diego Marín, buenos días. Muy buenas, hoy vuelve la Liga, vuelven los partidos de Primera División. A las 2 de la tarde se enfrentan Girona y Sevilla. A las 4:15 será el turno del líder de Primera División, el Atlético de Madrid, que visitará el Leganés. Los pepineros necesitan una victoria para alejarse del descenso, mientras que los de Simeone quieren continuar con la buena racha y lograr su 16ª victoria consecutiva en todas las competiciones. Laurent Sorloz, que se marchó lesionado en el partido copero ante el Elche y es duda para el partido de Champions el martes ante el Bayer Leverkusen. También en Copa se lesionó Camavinga. El jugador del Real Madrid estará 3 semanas de baja y se perderá las 2 últimas jornadas de Champions League. La Liga, que ya arrancó ayer con la victoria del Español 2-1 al Real Valladolid, continuará a las 6:30 de la tarde con el encuentro entre Real Betis y Deportivo Alavés y cerrará la jornada sabatina el encuentro entre Getafe y Fútbol Club Barcelona. Los azulones podrán contar con Álvaro Rodríguez, que tras recibir 2 partidos de sanción por su expulsión en Copa del Rey, solo los cumplirá en esa competición. En segunda división también se ha disputado el partido entre Cartagena y Oviedo,
con victoria para los asturianos por 1-0, y entre los partidos de hoy destaca a las 4:15 el duelo por la permanencia entre el Dense y Cádiz y el duelo por los puestos de playoff a las 9 de la noche entre Levante y Granada. En baloncesto, tras las victorias de Barcelona y Baskonia ayer en Euroliga, hoy vuelve la Liga Endesa con 4 partidos. A las 6 de la tarde, Leima Coruña y Ocam Murcia, y Manresa Juventud Badalona. A las 9 menos cuarto, Laguna Tenerife, Básquet Girona, y en un duelo por el liderato llegan empatados en lo más alto de la tabla Unicaja y Básquet Valencia. Y hoy nos vamos con celtas cortos. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la... El grupo vallisoletano que toca esta noche en Cartagena en el segundo concierto de su gira sinfónica Solos ante el peligro, en la que vuelven a poner sobre el escenario algunos de sus grandes éxitos como 20 de abril o Esta senda del tiempo. Así nos vamos, se quedan con el cine en la SER con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER. Javier Liébana.